Cuando una persona no es cristiana, por lo regular, sus tareas cotidianas son levantarse cada mañana para ir a trabajar, prepararse el lunch, claro, si se levanta temprano, aunque algunos los preparan o preparan su lunch desde un día antes. Se van a su trabajo, estando en su trabajo, cuando se cuentan chistes colorados, los disfrutan y hasta los replican cuando están con sus amigos. Salen del trabajo, regresan a casa, algunos a preparar su comida y otros, los que ya tienen gente en casa, solo llegan a comer y disfrutar los alimentos. En ocasiones llegan al mercado a comprar alguna provisión que les falte. Sin embargo, cuando van en su carro, por lo regular van escuchando música del mundo conforme a su agrado. Ahora, estando en casa después del trabajo, pasan la tarde mirando la televisión, como alguna serie o películas para entretenerse, y otros van al gimnasio o a practicar algún deporte para cuidar su salud. Llega la noche, cenan y a descansar para volver a su rutina al día siguiente, y así cada día hasta que llega el viernes. Entonces, a la fiesta, donde por lo regular hay bebidas alcohólicas. Y después de la fiesta, a los que les va bien, regresan a casa sin percances. Pero a los que les va mal, sufren algún tipo de accidente, como lo es un percance con el automóvil, o a lo mejor un atropellamiento, o ellos atropellan a alguien por la influencia del alcohol. Llegan los domingos, se van a los tianguis o de compras a San Diego para relajarse. Y al día siguiente, que es lunes, nuevamente a su rutina diaria. Estas son, por lo regular, las rutinas de una persona sin Cristo. Sin embargo, cuando una persona es cristiana, empieza a experimentar cambios en su diario vivir. Como por ejemplo, desde que se levanta en las mañanas es agradecido y le da gracias al Señor por un día más. En ocasiones, antes de irse a trabajar, se da un tiempo para orar o para leer la palabra de Dios o para hacer ambas cosas. Y si no puede, se organiza para hacerlo al regreso de su trabajo por la tarde o por la noche. Y cuando está en su trabajo y es la hora de comer, también ora por los alimentos en agradecimiento. Y si se cuentan chistes colorados, se aparta para no ser partícipe de ellos. Y cuando otros se burlan de sus compañeros de trabajo, no participa para darle respeto a cada uno de ellos conforme se merecen ese respeto. Y cuando salen del trabajo, camino a casa, en lugar de escuchar música del mundo, van escuchando alabanzas o alguna enseñanza de la palabra de Dios. Llegan a casa y antes de comer, oran por los alimentos en acción de gracias con su familia. También participan de algún deporte o van al gimnasio para cuidar su cuerpo porque saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Llega la noche, le dan gracias al Señor por un día más de vida y a descansar para las actividades del día siguiente. Llega el fin de semana y en lugar de buscar reuniones del mundo donde las bebidas embriagantes abundan, buscan reunirse con algún hermano de la iglesia para edificarse y fortalecerse espiritualmente. Pero los domingos, en lugar de irse a los tianguis o a los centros comerciales de San Diego, se programan para ir a las reuniones de la iglesia para alabar con sus hermanos a su Señor y Salvador Jesucristo y de igual forma seguir recibiendo instrucciones de la palabra de Dios a través de la predicación. Entonces es claro que cuando una persona es parte del cuerpo de Cristo, su forma de vivir será muy diferente a la del mundo porque hay cambios.
Y en relación a estos cambios, el apóstol Pablo nos estará hablando en esta última parte del capítulo 5 que nos queda y que estaremos analizando el día de hoy, porque si somos cristianos debemos de tener cambios. Así que les invito a abrir su Biblia en 2 Corintios, en el capítulo 5, para que leamos los versículos 11 al 21. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versos 11 al 21. Nos dice aquí la palabra de Dios. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por vosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El título que le hemos dado a esta enseñanza es: En Cristo hay cambios. En Cristo hay cambios. Vamos a orar. Oh bendito Dios, estamos aquí nuevamente ante tu presencia, pidiendo dirección para exponer tu palabra. Te pido, Señor, que nos abras el entendimiento y que podamos salir de esta reunión edificados con lo que tú quieres hablarnos a cada uno en lo particular en tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos hable y nos dé la convicción de lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Así que, mi Dios, ponemos esta enseñanza en tus manos y que tu Espíritu Santo hable. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén y amén. Ahora, en el contexto, a este texto base, el apóstol Pablo menciona que todos como cristianos un día estaremos en el tribunal de Cristo para dar cuentas de todas las cosas que hayamos hecho en esta vida, sean buenas o sean malas. Y bajo este contexto es que Pablo nos va a presentar algunos cambios que un verdadero cristiano debe de manifestar. Sin embargo, antes de llegar al primer cambio, es importante considerar lo que Pablo dice al inicio del versículo 11 de nuestro texto base, cuando dice: conociendo pues. Y esto es porque Pablo está haciendo una conexión con lo que acaba de decir en el contexto al tribunal de Cristo. Por eso dice: conociendo pues. De hecho, otras versiones como la Biblia de las Américas lo traducen como por lo tanto, porque está haciendo una conexión con el contexto, pero también en relación a lo que va a seguir diciendo. Y esto es, como sabemos que vamos a ir a ese tribunal de Cristo, dice: conociendo pues el temor del Señor. Ahora, cuando se habla del temor del Señor, la Escritura en el Antiguo Testamento nos da mucha luz en relación a cómo percibían los hombres desde la antigüedad el temor del Señor. Veamos un ejemplo. Vayan en su Biblia a Job. Vayan allí a Job. Antes de los Salmos, capítulo 31. Job 31. Y vamos a leer de los versículos 19
al 23. Job 31, 19. Dice aquí la palabra de Dios. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aun si viese que me ayudara en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado. ¿Por qué? ¿Por qué dice que lo hizo? Porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Esto nos enseña que Job sabía que un día daría cuenta de sus hechos, sobre todo si sus hechos eran malos. Por eso dice, temí el castigo de Dios. Ahora, miren cómo traduce los versículos 22 y 23, la versión Nueva Traducción Viviente. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción, entonces, que se disloque mi hombro, que mi brazo se descoyunte, eso sería mejor que enfrentarme al juicio de Dios. Si la majestad de Dios está en mi contra, ¿qué esperanza queda? Es claro que el temor de Job aquí se refiere a estar en la presencia de Dios en este juicio que es en su contra. Por eso dice, mejor es que yo tenga un hombro deslocado o un brazo descoyuntado que estar en ese juicio donde no tendré esperanza. Sobre todo si estaba haciendo lo malo. Ahora, en este mismo sentido, el profeta Isaías también dice en el capítulo 33, en el versículo 14, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Isaías aquí hace dos preguntas en el contexto de los pecadores y los hipócritas. La primera es, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Y la segunda es, ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Ahora, mis hermanos, si hoy nos hicieran esa pregunta, ¿qué responderíamos? ¿Qué responderíamos a estas dos preguntas? Pues la respuesta bíblica, mis hermanos, a estas dos preguntas, Isaías también la da en los versículos 15 y 16, donde Isaías dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le darán pan y sus aguas serán seguras. Estas, mis hermanos, son características de una persona que puede morar con el fuego consumidor o con las llamas eternas, las cuales aquí son una representación de Dios. Sin embargo, mis hermanos, nosotros en Cristo ahora podemos también tener estas características con la ayuda del Espíritu Santo. Porque ahora podemos caminar en justicia, ahora podemos hablar lo recto, ahora podemos aborrecer las ganancias violentas, que a final de cuentas se refieren a extorsión. Podemos no recibir cohecho, es decir, sobornos. Podemos no oír respuestas sanguinarias en relación a asesinatos. Incluso podemos no ver cosa mala. Si esto hacemos, mis hermanos, será una evidencia de que estamos viviendo en el temor del Señor. Porque también sabemos, como Isaías, que Dios es fuego consumidor, como también la Escritura lo menciona en Hebreos 12, 29, donde dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O en Hebreos 10, 31, donde dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y por lo tanto,
Si un cristiano no vive en el temor del Señor, no podrá hacer el primer cambio que Pablo menciona en el versículo 11 del texto base, y esto es persuadir a los hombres. Es decir, convencerlos de que hay un juicio venidero, donde Dios no tendrá por inocente al culpable, como también lo menciona la Escritura en Números capítulo 14, en el versículo 18, donde dice: Jehová, tarde para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Ahora, ¿se imaginan, mis hermanos, que una persona se presente como cristiano persuadiendo a la gente que hay un juicio venidero, pero su forma de vivir es igual a la del mundo? Fácilmente le dirán: predícate a ti mismo, porque tú también irás a ese juicio, porque tú estás viviendo igual que nosotros. Por eso un cristiano debe de vivir en el temor del Señor para poder persuadir o convencer a los hombres de que hay un juicio venidero, pero va a ser un juicio donde Él no va a estar, ¿verdad? Pero también para persuadir a los hombres de que salgan o escapen del lazo del diablo, como Pablo le dice a su discípulo Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 2, en los versículos 24 al 26. Veamos esa escritura. Vayan en su Biblia. 2 de Timoteo 2. Versículo 24 al 26. Dice aquí la escritura. 2 de Timoteo 2, 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. ¿Y para quién dice que debe ser? Para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre, ¿qué debe de hacer? Dice, corregir a los que se oponen, porque quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Y qué más dice? Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es claro que el hombre, por su naturaleza de pecado, es cautivo del diablo. Por eso debemos persuadirles o convencerles de cuál es su situación actual sin Cristo. Porque solo a través de Cristo el hombre puede dejar de estar cautivo de Satanás y de igual forma ser libre del castigo venidero. La pregunta aquí es, como cristianos, ¿estamos realmente persuadiendo a los hombres de cuál es su condición ante Dios y de este juicio venidero? ¿O solo nos importa nuestra salvación y que los demás se vayan al infierno? Si somos cristianos, el persuadir a los hombres debe ser uno de nuestros cambios para que otros como nosotros también escapen del lazo del diablo. Ahora, como Pablo era un hombre que siempre persuadía a los hombres, vuelve a apelar a la conciencia de los corintios y les dice en la segunda parte del versículo 11, regresemos ahí. Le leo nuevamente todo el texto. 2 Corintios 5:11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto. Esto le es manifiesto se refiere a que les es mostrado. ¿Y qué es lo que les he mostrado? Continúa diciendo, lo que somos. Y espero que también vuestras conciencias, dice Pablo. Pablo aquí apela a la conciencia de los hombres porque es ahí donde se guardan las verdades que nunca vamos a poder negar. O verdades que se nos hablan y no vamos a poder negar. Les muestro un ejemplo. Un día le decimos a un compañero de trabajo, no te conviene meterte con esa mujer porque eres casado. Sin embargo, no hace caso, se mete con la mujer y lo descubre la esposa.
Por lo tanto, la esposa inicia un proceso de divorcio por la infidelidad de su esposo. Y cuando hablamos de nuevo con el compañero de trabajo, no podrá decir que no le percibimos o le advertimos del peligro que había de meterse con esa mujer. Y esto es porque se le quedó en su conciencia. En el momento que nos acercamos de ¿qué te dije? Rápidamente vas a ver, porque en la conciencia está esa verdad, ¿verdad? Por eso Pablo apela a la conciencia de los corintios, porque les dejó testimonio de cómo él persuadía siempre a los hombres. Ahora en el versículo 12 del texto base, Pablo continúa diciendo, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Lo primero que Pablo dice aquí es, no nos recomendamos. Y esta palabra en griego se refiere a un elogio. Y cuando alguien se echa flores por un logro, pues está elogiando. Nosotros no nos elogiamos, está diciendo a Pablo. O es como cuando un pastor presume tener una iglesia muy grande y le pregunta a otros pastores, ¿tú cuántos tienes? Como si los miembros de una iglesia fueran del pastor, cuando todos los miembros de una iglesia son de Cristo. Muchas veces, mis hermanos, sin darnos cuenta, caemos en orgullo por ciertos logros que hemos obtenido. Sin embargo, Pablo dice, no nos recomendamos pues otra vez a nosotros. Y esto es porque Pablo, como ministro o servidor del evangelio, nunca se gloriaba a sí mismo. Por eso también le dice a los corintios, en el capítulo 10 de esta segunda carta, en los versículos 17 y 18, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel que en Dios alaba. Esto, mis hermanos, es clave en nuestro cristianismo, incluso en nuestro servicio a Dios, porque la verdadera alabanza o gloria debe venir del Señor y no de nosotros mismos. Mira todo lo que hice. Debe venir del Señor. Porque si alguien se alaba a sí mismo, dice la Escritura, no es alabado. Entonces, si queremos ser aprobados por Dios, no debemos de alabarnos a nosotros mismos por nuestros logros. Porque si lo hacemos, fácilmente podemos caer en el orgullo. Mejor esperemos que un día el Señor nos diga, sobre poco has sido fiel, sobre muchos te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, por otro lado, la Escritura también nos dice en Proverbios capítulo 27, en el versículo 2, alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Esto era algo que Pablo tenía bien en claro, por eso no se gloriaba o alababa a sí mismo. Sin embargo, como sí podía venir de un externo, le dice a los corintios en la segunda parte del versículo 12 de nuestro texto base, sino que les estamos dando a ustedes una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros, para que puedan contestar a quienes presumen las apariencias y no de lo que hay en el corazón. Es claro que Pablo está permitiendo que los corintios se sintieran orgullosos, pero no de ellos mismos, sino del trabajo de Pablo en ellos, con el propósito de que puedan responder a los que se glorían en apariencias y no del corazón. Como estaba pasando, mis hermanos, con los falsos maestros que ya estaban bien metidos en la iglesia de Corintios, los cuales, como dice la versión Nueva Traducción Viviente, se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Les vamos a poner la escritura en la pantalla. 2 Corintios 5:12, en la Nueva Traducción Viviente dice,
¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No, estamos dándole un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Ahora, no perdamos de vista, mis hermanos, que uno de los motivos por el cual Pablo está escribiendo esta segunda carta es para defender su apostolado de las influencias que tenían los corintios de los falsos maestros, los cuales se gloriaban, pero en apariencia y no de corazón, como dice la última parte del versículo 12 del texto base. Ahora, un ejemplo de esto en nuestros días es cuando llega un evangelista a una ciudad diciendo: evangelista fulano está con milagros y sanidades. Y muchas veces, mis hermanos, ya desde el mismo anuncio ya se está elogiando. Es que yo soy el que da sanidades. Vayan porque va a haber sanidades. Vaya porque va a haber milagros. Cuando los milagros, mis hermanos, y las sanidades son de Dios y no de los hombres. Y así estaban seguramente estos falsos maestros en Corintio, porque se gloriaban en apariencias, es decir, en una forma externa y no de corazón. Cuando un verdadero servidor de Cristo hace las cosas de corazón y nunca en apariencia, porque las apariencias engañan. Ahora, Pablo continúa diciendo en el versículo 13 del texto base: porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Pablo aquí está haciendo un contraste entre la locura y el ser cuerdo. Solo que en el caso de la locura lo relaciona con Dios cuando dice es para Dios. Y esto es, mis hermanos, porque las cosas de Dios para el mundo son locura. De hecho, Pablo ya lo había mencionado en su primera carta a los Corintios en el capítulo 1, en el versículo 18, donde les dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y un poco más adelante les dice en el versículo 21, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo cual quiere decir que las cosas de Dios para el mundo son locura. Sin embargo, esto es porque el hombre natural, es decir, el hombre sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu o las cosas que son espirituales. Como también les dice a los Corintios en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces entendemos que si una persona no tiene el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, difícilmente va a poder entender las cosas que son de Dios, porque a final de cuentas son espirituales. Ahora, un ejemplo de esto lo vemos con David, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad. Y David delante del pueblo saltaba y danzaba. Sin embargo, su esposa Mical lo menospreció, como dice la escritura en 2 Samuel, capítulo 6, verso 16 o versículo 16, donde dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Otra versión dice: sintió un profundo desprecio por él. Y esto es porque a los ojos de Mical, la esposa de David, David estaba actuando como una persona sin decoro o como un cualquiera delante de las criadas y de sus siervos. Lo cual indica que Mical no entendió ni percibió que David lo estaba haciendo para Dios, como lo menciona la Escritura en 2 Samuel, capítulo 6, versos 21 al 23. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí la Escritura: entonces David respondió a Mical:
fue delante de Jehová quien me eligió en presencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esto nos enseña que Mical, por no haber entendido la acción de David, le trajo juicio. Sin embargo, el punto es que cuando una persona hace algo para Dios, el que lo está mirando no tiene el Espíritu Santo, difícilmente va a poder entender lo que está haciendo. Y fácilmente dirá, esto es una locura, como sigue pasando en nuestros días. Un ejemplo de esto es como, imaginemos que un día invitas a un compañero de trabajo a la iglesia. Nunca ha ido, pero lo invitas y accede a venir. Viene a la iglesia. Y dentro del servicio, mira que agarras dinero de tu cartera, lo metes en un sobre y a la hora de las ofrendas lo depositas en una caja. Lo cual, a los ojos del compañero, esto puede ser una locura. Porque no entiende que lo hacemos como parte de un ejercicio espiritual donde decidimos voluntariamente apoyar la obra de Cristo. Por eso es que las cosas de Dios para el mundo es locura. ¿Cómo voy a dar yo mi dinero allí? No, eso es tan loco, si me cuesta mucho trabajo ganarlo, ¿verdad? Por eso Pablo dice que si estamos locos es para Dios. ¿Cuántos locos hay aquí? Ahora también les dice, si somos cuerdos, es para vosotros. Y aquí el ser cuerdo se refiere a cosas que hacemos con entendimiento, pero con el propósito de que los oyentes lo entiendan o sean para su beneficio, como lo traduce la nueva traducción viviente. Se los ponemos en la pantalla. 2 Corintios 5:13 en esta traducción dice, si parecemos estar locos es para darle gloria a Dios, y si estamos en nuestro sano juicio es para beneficio de ustedes. Entonces es claro que el estar cuerdos es para el beneficio de los oyentes, y en este caso era para los corintios, porque Pablo les está escribiendo a los corintios. Sin embargo, en relación a los beneficios, Pablo dice en los versículos 14 y 15 del texto base, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si observan, mis hermanos, Pablo aquí está presentando el evangelio por medio de la obra de Cristo en la cruz, porque en la cruz fue donde Jesús, por amor, dio su vida en pago por todos nuestros pecados, es decir, los pasados, los presentes y aún los futuros, porque en la cruz todo se pagó por amor y en amor. Y este amor nos constriñe, dice Pablo, es decir, nos rodea, nos atrapa o nos controla, como dice otra traducción. Y con esto en mente, Pablo dice, si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahora, aquí es importante identificar quiénes son los todos, a los que Pablo se refiere cuando dice, murió por todos y luego todos murieron. Aquí el todos, mis hermanos, en griego es la palabra paz, con S, que significa un entero, cada uno o un total. Y si consideramos que este paz es para todo el mundo, podríamos caer en un error doctrinal, como pasa en algunas religiones del mundo, las cuales enseñan que todos somos hijos de Dios porque Jesús murió por todos. Lo cual es una verdad a medias. Porque ciertamente Jesús murió por todos, como dice Pablo en el texto base. Sin embargo, hay otra realidad. Y esta es que no todos lo reciben o lo creen.
y por lo tanto siguen viviendo en condenación, como se menciona en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en los versículos 16 al 21. Veamos juntos esa escritura. Vamos allí al Evangelio de Juan, capítulo 3, y leamos a partir del versículo 16. Dice aquí la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, aquí también está la palabra griega paz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos cómo se manifiesta el amor de Dios al mundo, y esto es porque ha dado, dice la Escritura. Y aquí la palabra dado en griego se refiere a un sacrificio el cual se efectuó en la cruz. Entonces el amor de Dios se manifestó al mundo cuando dio en sacrificio a su único hijo, por eso dice hijo unigénito. Sin embargo, luego viene un propósito, y este es para que todo, también del griego paz, aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el propósito aquí es que aquel que en él cree no se pierda. Sin embargo, tiene un condicionante. Y el condicionante es el cree. Del griego, o en el griego esta palabra significa confiar o depositar su fe, y de esa forma no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Él murió por todos, pero para que podamos ser salvos necesitamos creer, ¿verdad?, en ese sacrificio que se hizo. La pregunta aquí es, si una persona no cree en Jesús, ¿tendrá la vida eterna como se menciona en Juan 3:16? Es claro que no, porque la condición es creer en Jesús. Pero sigamos leyendo, versículo 17, Juan 3:17. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, ¿qué dice que pasa? No es condenado. Pero el que no cree, ¿qué pasa? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces es claro que aunque Jesús murió por todos, no todos van a creer en Jesús. Y esto es por lo que dice el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas. Entonces es claro que el todos realmente no son todos, en general. Porque algunos no van a creer. Sin embargo, Pablo en el versículo 15 del texto base nos aclara quiénes son los todos. Regresemos ahí, 2 Corintios 5:15. Nos dice aquí, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si observan, Pablo aquí nos dice quiénes son los todos por los cuales Cristo murió, y estos son los que ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La palabra clave aquí es ya no viven para sí, la cual está relacionada con una forma de vivir, donde la prioridad en nuestra vida cambia de lugar, porque ya no está centrada en nosotros mismos, sino en aquel que murió y resucitó por nosotros, es decir, en Jesús. Entonces, si soy cristiano y soy de los todos,
como Pablo menciona en el texto base, mis prioridades debieron de haber cambiado porque ahora debemos vivir para Jesús, quien murió y resucitó por mí. Y bajo este contexto, Pablo continúa diciendo en el versículo 16 del texto base: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora, para que nos quede más claro lo que Pablo quiere decir, se los vamos a poner en la pantalla en la versión Dios habla hoy. Dice esta traducción: por eso nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios del mundo. Y aunque antes pensábamos de Cristo según tales criterios, ahora ya no pensamos así de Él. Es claro que Pablo está hablando de una nueva forma de pensar, la cual ya no es conforme a los criterios del mundo o a sus filosofías. Porque en los criterios del mundo, el yo es lo más importante. Por eso te dicen, vive tu vida al máximo. Disfruta los placeres que este mundo te ofrece, o tu mejor hombre hoy. Sin embargo, en Cristo, mis hermanos, ya no debemos de pensar así, porque en Cristo el yo debe morir. Eso es importante. En Cristo el yo debe morir. Y de hecho Jesús lo mencionó en Mateo 16:24, cuando dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es claro que el seguir a Jesús va a demandar morir al yo. Y para lograrlo, tiene que haber primeramente un cambio en nuestra forma de pensar. Porque ya no debe ser conforme al mundo, sino conforme a Cristo, o como nos lo enseña en su palabra. Y lo mismo es, mis hermanos, en relación a nuestra forma de pensar hacia Jesús, porque antes ciertamente lo considerábamos como un Salvador que vino a morir por todos. Pero hoy sabemos que es nuestro Señor y Salvador. Porque comprendemos que vino a este mundo como el Hijo de Dios para dar su vida en rescate por nuestros pecados. Y a través de ese sacrificio, por medio de la fe, somos salvos por gracia. Sin embargo, ahora por medio de Cristo también somos una nueva criatura, como se menciona en el versículo 17 del texto base, que nos dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pablo aquí nos presenta otro de los cambios que hay en la vida de un cristiano, y esto es que en Cristo somos nuevas personas, donde las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y eso es importante entenderlo, porque una persona es nueva criatura o es una nueva persona, es porque Dios pone su Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros o dentro de cada cristiano, como Dios ya había dicho que lo haría por medio del profeta Ezequiel en el capítulo 11, en los versículos 19 al 20, donde dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Esta obra, mis hermanos, Dios la hizo a través de Jesucristo, porque por medio de la fe en Jesús, el Espíritu Santo viene a morar dentro del cuerpo de cada cristiano. Pero también para que las cosas viejas pasen, es decir, desaparezcan. Como era el caso de la ley, la cual condenaba al ser humano, como Pablo lo menciona en Romanos capítulo 7, en los versículos 5 y 6, donde dice: porque mientras estábamos en la carne,
las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Lo cual quiere decir que ahora en Cristo ya no estamos sujetos a la condenación de la ley como pasaba en el Antiguo Testamento. Porque ahora en Cristo todo es nuevo. O como dice otra traducción, una nueva vida ha comenzado. Sin embargo, Pablo también nos aclara cuál es el origen de todos estos cambios en los versículos 18 y 19 del texto base, donde nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Pablo aquí nos presenta primeramente el origen de todos los cambios en la vida de un cristiano cuando dice: todo esto proviene de Dios, porque Dios es el origen de todo. Ahora, en este mismo sentido, cuando los discípulos de Juan le dicen a la gente que Jesús, que la gente iba a Jesús, Juan les contesta a sus discípulos en Juan 3, versículo 27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Nada podemos recibir si no es dado del cielo. Y esto es porque todo proviene de Dios, nuestra nueva vida, incluso nuestro servicio al Señor. Ahora, en este mismo sentido, Pablo también dice en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aquí en este versículo prácticamente es un resumen del Evangelio, porque todo es de Dios y todo es para Dios. Sin embargo, hay otro punto importante que Pablo menciona en el texto, y esto es que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Aquí la palabra clave es reconciliación, la cual en griego se refiere a un intercambio con la finalidad de restaurar a una relación hostil a una favorable. Hay un intercambio de hostil a favorable. Eso es reconciliación. Solo que esta reconciliación Dios la hizo por medio de Cristo para que nuestra condición de enemigos ahora sea para salvación, como Pablo dice en Romanos capítulo 5, verso 10, donde dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, claro que Dios, por medio de Jesucristo, nos quitó la condición de enemigos para que ahora seamos salvos. Sin embargo, Dios no terminó ahí, porque ahora, como dice al final del versículo 18 de nuestro texto base, nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, un rol dentro del Evangelio para que otros también se reconcilien con Dios. Porque así como Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, a nosotros, dice Pablo en el versículo 19, nos encargó la palabra de reconciliación, o como dice la Nueva Traducción Viviente, el maravilloso mensaje de reconciliación. Por eso nosotros como cristianos debemos estar siempre predicando el evangelio a los perdidos, es decir, a los que siguen estando en un estado de enemistad con Dios. Por eso Pablo termina este capítulo 5 diciendo en los versículos 20 y 21, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto quiere decir que todo cristiano, después de haber sido un enemigo de Dios, ahora es un embajador de Dios.
porque en Cristo somos los representantes de Dios en esta tierra, donde Dios ahora, por medio de nuestra boca, invita, llama y exhorta a sus enemigos a reconciliarse con Él. Y esa es parte de nuestra responsabilidad en Cristo y también es uno de los cambios que Dios hace en nuestra vida. Porque de ser sus enemigos, ahora somos sus representantes para predicar a sus enemigos la reconciliación. Sin embargo, para que esto fuera posible, Pablo dice en el versículo 21 del texto base, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo cual quiere decir que Dios hizo que Cristo, que nunca había pecado, fuera una ofrenda por nuestro pecado. Y de esa forma nosotros pudiéramos estar en una nueva relación o en una relación correcta con Dios, como también lo menciona otra traducción. Entonces, mis hermanos, como conclusión a lo que miramos el día de hoy, salgamos de este lugar considerando al menos 4 cambios que Dios hizo en nuestra vida a través de Cristo para que los pongamos por obra. En primer lugar, como cristianos, debemos persuadir a los hombres que hay un juicio venidero donde el diablo tiene a muchos atrapados y solo a través de Cristo puede ser libre de ese juicio y también del lazo del diablo. Segundo lugar, como cristianos debemos cuidar el estar recomendándonos o elogiándonos a nosotros mismos por aquellos logros que hagamos dentro de la obra del Evangelio. Mejor esperemos a que sea Dios quien nos dé el visto bueno y no sea nunca nuestro orgullo. En tercer lugar, como cristianos debemos evitar estar viviendo para nosotros mismos, porque Dios nos llamó para vivir por Jesús, quien murió y resucitó por nosotros. Y en cuarto lugar, como cristianos, debemos predicar el mensaje de reconciliación a los perdidos para que dejen de ser enemigos de Dios, porque Dios en Cristo estaba reconciliando a todo el mundo y a nosotros nos ha hecho sus embajadores. La pregunta obligada aquí es, ¿los que nos rodean ven en nosotros estos cambios? Es decir, miran que persuadimos a los hombres del juicio venidero y del lazo que hay con el diablo. Miran en nosotros a un cristiano que no se jacta de sus logros y que siempre cae en orgullo. Miran a un cristiano viviendo para Cristo y no para sí mismo. Y miran en nosotros a un cristiano que predica el mensaje de reconciliación a los enemigos de Dios como embajador de Jesucristo. Mi oración es, mis hermanos, que el Señor nos muestre las áreas donde necesitamos estos cambios. Porque Cristo vino a esta tierra para transformar nuestra vida y de esa forma podamos ser instrumentos de Dios para que otros le conozcan. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Pues mi Dios, te doy gracias, Señor, por tu palabra, la cual nos muestra estos cambios que como cristianos debemos de tener, Señor. Es claro que muchas veces sin darnos cuenta caemos en orgullo por lo que estamos haciendo, o muchas veces solo estamos viviendo para nosotros mismos y no para ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a ver o nos hagas entender qué es lo que tú quieres que cambiemos. Aquellas cosas que no estemos haciendo conforme a tu voluntad. Permite, Señor, que las entendamos y luego trabajemos en ponerlo por obra, Señor. Porque tú nos has llamado, Señor, como una voz tuya en la tierra para que los que siguen siendo tus enemigos te conozcan. Que prediquemos siempre tu evangelio, Señor. Que siempre vean en nosotros estos cambios. Que no nos vean como una persona más en el mundo que vive para sí mismo. Oh, mi Dios, yo te doy gracias por tu palabra que siempre nos muestra el camino que tú quieres que sigamos, Señor. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo nos habla a cada uno de nosotros en lo particular y nos habla y nos dice
dónde debemos cambiar. Gracias, Señor, por tu palabra. Y mi Dios, permite que salgamos de este lugar con un entendimiento claro de qué es lo que tú querías hablarnos a través de esta enseñanza, Señor. Lo hiciste conmigo y espero que lo hagas también con cada uno de mis hermanos. Así que te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por este tiempo y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén y amén.